Antigua es guiando nuestro caminar. Escúchala, estúdiala, la Biblia santa y pura es. Palabras antiguas. De vida y paz. Palabras santas que conservan nuestro caminar en este mundo. Líbranos, lejos estamos. Palabras que resuenan con el corazón de Dios. Guíanos al dulce hogar. Oh, palabras antiguas, vamos a difundirlas. Santa Biblia nos verá, cambiándome, cambiándote. Abramos nuestro corazón, dejando la verdad impartir. Déjalas que ellas impartan tu vida. Son palabras de vida, palabras de esperanza que nos dan fuerza y nos ayudan a luchar en este mundo. De nuestra fe, ellas son heredad en esta edad. Palabras antiguas que nos guiarán a casa, a nuestro hogar celestial. Jesucristo, Hijo de Dios, escritos son de verdad para enseñar. Palabras verdaderas que cambian a los hombres cuando entran en nuestro corazón abierto. Justicia instruir, la Biblia santa y pura es. Oh, palabras antiguas, vamos a difundirlas. La Biblia nos verá, cambiándome, cambiándote. Abramos nuestro corazón, dejando la verdad impartir. Santa Biblia nos verá. Palabras antiguas en Radio Luz a las Naciones. La voz de salvación a tu corazón. Abramos Impartiendo la palabra de Dios. dejando la verdad impartir. La Biblia. Abramos nuestro corazón. Un tesoro de oración. Capítulo 6. Las armas de la oración. Dulce oración, dulce oración de toda influencia. En lo que se refiere el género humano, nada es tan importante para Dios como la oración. Pero orar es igualmente importante para el hombre. Fallar en la oración es fallar en todo sentido en la vida. Es fallar en el deber, en el servicio, en el progreso espiritual. Dios debe ayudarle al hombre a orar. Por lo tanto, aquel que no ora se está privando de la ayuda de Dios y coloca a Dios en un lugar donde no puede ayudar al hombre. El hombre debe orar a Dios para que se haga realidad su amor hacia el hombre. La fe y la esperanza, la paciencia y todas las fuerzas vitales, fuertes y hermosas de la piedad, se marchitan y mueren en una vida sin oración. La vida individual del creyente, su salvación personal y los dones cristianos personales tienen su existencia, florecen y dan su fruto en la oración. Las grandes intervenciones de Dios en este mundo han estado condicionadas y moderadas por la oración. En la medida en que los hombres han orado, Dios ha participado en estos grandes movimientos. La oración real, destacada, eminente, llamativa y dominante, siempre ha conquistado la intervención de Dios. La prueba real y evidente del trabajo genuino de Dios prevalece en el espíritu de oración. Cuando están presentes las fuerzas más destacadas de la oración, los asombrosos poderes de Dios impregnan y sobrecargan un movimiento. Los santos que oran son los agentes de Dios que llevan a cabo su obra salvadora y providencial aquí en la tierra. Si fallan sus agentes, descuidando la oración, su obra falla. Los obreros que oran son siempre mensajeros de la prosperidad espiritual.
Los hombres de la Iglesia de todos los tiempos que han sostenido la Iglesia de Dios han tenido un ministerio de oración de creciente plenitud y riqueza. Los líderes de la Iglesia que menciona la Escritura se han destacado sobre todo en la oración. Por eminentes que hayan sido en cultura, intelecto, todas las dotes naturales o humanas, por inferiores que hayan sido en atributos físicos o talentos innatos, sin embargo, en cada caso la oración era la fuerza todopoderosa de su liderazgo en la Iglesia. Y esto es así porque Dios estaba con y en lo que hacían, porque la oración siempre nos lleva de regreso a Dios. La oración no puede considerarse como una fuerza secundaria en el mundo. Hacerlo es retirar a Dios del escenario, considerarlo como algo secundario. El ministerio de oración es una fuerza que todo lo abarca y debe ser así si quiere tener poder. La oración es la conciencia de la necesidad de Dios y el clamor pidiendo que supla esa necesidad. La estima y el lugar que se dé a la oración es la estima y el lugar que se da a Dios. Dar a la oración el segundo lugar es hacer de Dios algo secundario en los asuntos de la vida. Por lo tanto, sustituir a Dios por otros recursos es retirar a Dios y quitar espiritualidad a todo el movimiento. Todo lo que afecta a la intensidad de nuestra oración afecta el valor de nuestro trabajo. Estar demasiado ocupados para orar no solo es el camino hacia la apostasía, sino que estropea el trabajo que se ha hecho. Sin la oración nada resulta bien por la simple razón de que deja afuera a Dios. Es muy fácil dejarse seducir por lo bueno para descuidar lo mejor, hasta que ambos, lo bueno y lo mejor, perecen. Cuán fácilmente los hombres, aun los líderes en Sion, pueden ser desviados por los engaños astutos de Satanás para abreviar sus oraciones en beneficio del trabajo. Qué fácil es descuidar la oración o acortarla simplemente aduciendo que tenemos todo el trabajo de la Iglesia en nuestras manos. Satanás nos desarma completamente cuando puede mantenernos demasiado ocupados haciendo cosas sin detenernos a orar. No se puede llevar adelante la predicación apostólica si no hay oración apostólica. Es tremendo, pero esa sencilla verdad ha sido fácilmente olvidada por quienes ministran en las cosas sagradas. Qué fácil alejarse de la recámara. Hasta los apóstoles tenían que cuidarse de este riesgo. ¿Cuánto necesitamos cuidarnos nosotros al respecto? Las cosas legítimas y correctas pueden volverse malas cuando ocupan el lugar de la oración. Cosas buenas en sí mismas pueden volverse malas cuando se les permite instalarse desmedidamente en nuestro corazón. No solo el pecado afecta a la oración. No solo debemos cuidarnos de las cosas dudosas, debemos cuidarnos de cosas que son buenas y correctas y le permitimos que desplacen a la oración y cierren la puerta de la recámara, a menudo encubriendo la conciencia con un demasiado ocupado para orar. Los apóstoles enfrentaron este problema directamente y determinaron que ni siquiera el trabajo de la Iglesia debía afectar el hábito de la oración. La oración debía ocupar el primer lugar. Entonces podrían ser de hecho y de verdad agentes de Dios en el mundo, por medio de los cuales Él podría obrar eficientemente, ya que serían hombres de oración, dispuestos a seguir los planes y los propósitos que Dios solo lleva a cabo a través de hombres de oración. La oración afecta 3 esferas diferentes de la existencia: la divina, la angélica y la humana. Mueve a Dios a obrar, induce a los ángeles a trabajar y pone a los hombres a servir. La oración pone sus manos sobre Dios, los ángeles y los hombres. Qué alcance maravilloso tiene la oración. Pone en escena las fuerzas del cielo y de la tierra. Dios, los ángeles y los hombres están sometidos a esta maravillosa ley de la oración, y todos ellos tienen que ver con las posibilidades y los resultados de la oración. Por su propia decisión, Dios es inducido a obrar entre los hombres de tal modo que no lo hace si éstos no oran. La oración llega hasta Dios y le mueve a obrar. Dios no se compromete con ninguna otra energía como lo hace con la oración. Los propósitos de Dios no dependen de ninguna otra fuerza como dependen de la oración.
La palabra de Dios se extiende sobre los resultados y la necesidad de la oración. La obra de Dios se detiene o avanza en la medida que la oración proyecta sus fuerzas. Los profetas y los apóstoles han insistido sobre la utilidad, la fuerza y la necesidad de la oración. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. La oración coloca la obra de Dios en sus manos y las mantiene allí. Le mira constantemente y depende implícitamente de él para continuar su causa. La oración no es otra cosa que la fe confiando, actuando, apoyándose y obedeciendo a Dios. Por eso es que Dios la ama tanto. Por eso pone todo el poder en sus manos y valora tanto a los hombres de oración. La oración es un elevado privilegio, una prerrogativa real, y son muchos y perdurables los daños que la falta de oración produce. Uno de los elementos esenciales que fortalecen el Evangelio es la oración. Sin la oración, el Evangelio no puede ser eficientemente predicado, no puede ser promulgado fielmente, ni experimentado en el corazón, ni practicado en la vida. Y esto por la sencilla razón de que al dejar la oración al margen de las obligaciones como cristiano, dejamos a Dios afuera y su obra no puede progresar sin él. Los hombres de oración son esenciales al Todopoderoso Dios en todos sus planes y propósitos. Los secretos de Dios, sus decisiones y su causa nunca han sido encomendadas a hombres que no orarán. El descuido de la oración siempre ha acarreado pérdida de la fe, pérdida de amor, pérdida de oración. El fracaso en la oración ha sido la causa inevitable y perniciosa de la apostasía y del alejamiento de Dios. Hombres faltos de oración han obstaculizado el camino de Dios para difundir su palabra y hacer su voluntad aquí en la tierra. Atan las manos divinas e interfieren con Dios y sus divinos designios. Al igual que los hombres de oración son de ayuda para Dios, los hombres que no oran son un obstáculo para Él. Los hombres son llamados a la gran obra de salvar almas y deben ir a cumplirla. No se requiere ninguna fuerza angelical o impersonal. Corazones humanos bautizados en el espíritu de oración deben sentir el peso de este mensaje, y labios humanos ardientes como resultado de la oración sincera y constante deben anunciar la palabra de Dios a los hombres que se pierden. La Iglesia de hoy necesita hombres de oración para llevar a cabo su solemne e imperiosa responsabilidad de enfrentar la temible crisis que se avecina. La angustiante necesidad de esta época es encontrar hombres, más hombres que teman a Dios, que oren, hombres del Espíritu Santo, hombres que resistan todo, que no consideren valiosa su vida, sino que tengan todo por basura, por la excelencia del conocimiento de Jesucristo el Salvador. Los hombres de oración son los únicos hombres que pueden influir sobre Dios. El único tipo de hombres a los que Dios entrega a sí mismo y encomienda el Evangelio son los hombres de oración. Los hombres de oración son los únicos los que mora el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo y la oración van juntos. El Espíritu Santo nunca desciende sobre hombres que no oran. Nunca los llena, nunca les da poder. No hay nada en común entre el Espíritu de Dios y los hombres que no oran. El Espíritu solo reside en un ambiente de oración. En la obra de Dios no hay nada que pueda sustituir la oración. Los hombres de oración no pueden ser reemplazados por ningún otro tipo de hombre. Hombres hábiles en las finanzas, hombres cultos, hombres de influencia, ninguno de ellos puede sustituir a los hombres de oración. La vida, el vigor, el poder de la obra de Dios son originados por los hombres de oración. Un corazón seriamente enfermo es un síntoma tan temible de la proximidad de la muerte como la falta de oración lo es de la atrofia espiritual. La consagración total de muchos hijos de Dios se descata como los picos de las más elevadas montañas. ¿Por qué? ¿Cómo llegaron a estas alturas? ¿Qué les llevó tan cerca de Dios? La respuesta es simple: la oración. Oraban mucho, oraban largamente, se sumergían más y más profundo, pedían, buscaban, llamaban hasta que los cielos abrían sus tesoros más preciados para ellos.
La oración fue la escalera de Jacob por la que escalaron estas sagradas y benditas alturas y por las que los ángeles de Dios bajaron a ministrarles. Valoraban la oración. Era más preciosa para ellos que todas las joyas, más excelente que cualquier otro bien, más valioso que el mayor bien de la tierra. La estimaban, la valoraban, la apreciaban y la practicaban. La probaron hasta sus límites, probaron sus mayores resultados y obtuvieron su más glorioso patrimonio. Para ellos la oración era la cosa más apreciada y más practicada. La oración es la fuente principal y más genial de vida. Oramos según la forma en que vivimos, vivimos según la forma en que oramos. La vida nunca tendrá más calidad que la que tenga nuestra cámara de oración. El mercurio de la vida solo se eleva por la temperatura de la recámara. La ausencia continua de oración acaba por enfriar la vida por debajo de cero. Cuando se miden y pesan las condiciones de la oración, se descubre por qué no hay más hombres de oración. Las condiciones son tan perfectas, tan benditas, que es raro encontrar quien pueda cumplirlas. Un corazón que sea todo amor, un corazón que tiene presentes aún a sus enemigos en amorosa contemplación y preocupación, un corazón del que ha sido purgadas todas las amarguras, la venganza y la envidia, es tan poco frecuente. Sin embargo, es la única condición de la mente y del corazón por la que un hombre puede alcanzar la eficacia en la oración. Hay ciertas condiciones establecidas para la auténtica oración. Los hombres deben orar levantando manos santas, siendo estas manos un símbolo de la vida. Manos que no están manchadas por hacer lo malo son el símbolo de una vida que no están manchadas por el pecado. Así deben entrar los hombres a la presencia de Dios. Así deben acercarse al trono del Altísimo, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí entonces está la razón por la que los hombres no oran. Tienen el corazón demasiado mundano y la vida demasiado comprometida con el mundo para entrar a la cámara de oración. Y aunque entren, no pueden ofrecer la oración eficaz del justo, que puede mucho. Las manos son también el símbolo de la súplica. Unas manos extendidas significan una petición de ayuda. Es una actitud silenciosa, pero elocuente, de un alma impotente delante de Dios, pidiendo misericordia y gracia. Las manos también son símbolo de actividad, de poder y conducta. Manos extendidas hacia Dios en oración deben ser manos santas, manos sin manchas. La palabra santas significa que no están sucias, manchadas, teñidas y que cumplen cristianamente todas sus obligaciones. Qué lejos están del carácter del que ama el pecado, de la mente mundana, de los hombres carnales manchados por deseos carnales, teñidos de mundanalidad, pecadores de corazón y de conducta. El que busca justicia debe hacer justicia. Es la máxima de los tribunales humanos. Así también el que busca los dones de Dios debe practicar las buenas obras de Dios. Esta es una máxima en las cortes celestiales. La oración siempre resulta afectada por el carácter y la conducta de aquel que ora. El agua no puede elevarse por encima de su propio nivel, y del mismo modo del corazón manchado no puede fluir una oración inmaculada. La oración recta nunca surge de la conducta torcida. Lo que el hombre es detrás de la oración es lo que le da el carácter a su súplica. El corazón tembloroso no puede hacer una oración valiente, y los hombres manchados no pueden hacer oraciones puras y limpias. No son las palabras, ni las faltas ni las ideas, ni los sentimientos los que modelan la oración, sino el carácter y la conducta. Los hombres deben andar piadosamente para poder orar bien. El mal carácter y la vida pecaminosa minan la oración hasta que se convierte en un mero santo y seña, ya que la oración toma su tono y su vigor de la vida del hombre o de la mujer que la practica. Cuando el carácter y la conducta están en bajamar, la oración apenas puede sobrevivir y menos prosperar. La oración debe ser amplia en su mira, rogando por otros. La intercesión por otros es la marca de calidad de la verdadera oración, y cuando la oración se limita al yo y a las necesidades personales, muere a causa de su pequeñez, estrechez y egoísmo.
La oración es el alma del hombre que se inquieta por rogar a Dios por los hombres. Además, debe preocuparse por los intereses eternos de su propia alma. Debe, por su propia naturaleza, interesarse en el bienestar espiritual y eterno de otros. La habilidad de orar encuentra el clímax en la compasión expresada, en la preocupación por otros. La oración tiene un origen más elevado que la naturaleza humana. Esto es cierto, ya se trate de la naturaleza humana como distinta de la angelical o de la naturaleza carnal no renovada ni transformada. La oración no tiene su origen en el ámbito de la mente carnal. Tal naturaleza es totalmente extraña a la oración, simplemente porque la mente carnal es enemistad con Dios. Solo con el espíritu transformado podemos orar. Con el nuevo espíritu, dulcificado por el azúcar del cielo, perfumado con la fragancia del mundo superior, vigorizado por el aliento del mar de cristal. El nuevo espíritu es nacido de los cielos, anhelante de cosas celestiales, inspirado por el aliento de Dios. Es una naturaleza de oración de la cual han sido expulsados todos los viejos flujos de la naturaleza carnal no regenerada. El fuego de Dios ha creado la llama que ha consumido los deseos mundanos, y la savia del Espíritu ha sido inyectada al alma, y la oración está totalmente alejada de la ira. La maravillosa experiencia y la gloria de la transfiguración fue precedida por la oración, y fue el resultado de la oración de nuestro Señor Jesús. No sabemos qué palabras usó al orar, ni sabemos por qué estaba orando, pero sin duda era de noche y oró por largas horas. Mientras oraba, desapareció la oscuridad y su figura se encendió con una luz que no era terrenal. Moisés y Elías vinieron a entregarle no solo la palma de la ley y de la profecía, sino también la palma de la oración. Nadie oró como oró Jesús, ni tuvo tan gloriosa manifestación de la presencia divina, ni escuchó tan claramente la voz reveladora del Padre. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Dichosos los discípulos que estuvieron con Jesús en la escuela de la oración. ¿Cuántos de nosotros no hemos logrado alcanzar este glorioso monte de la transfiguración porque no conocemos el poder transfigurador de la oración? Son los retiros de oración, las largas e intensas sesiones de oración en las que nos embarcamos, las que hacen brillar el rostro, transfigurar el carácter, y hacen que aún los rasgos terrenales más opacos brillen con el esplendor celestial. Pero aún más, es la oración verdadera la que hace que las cosas eternas se hagan reales, cercanas y tangibles, y es la que trae gloriosos visitantes y visiones celestiales. Las vidas transfiguradas serían más frecuentes si hubiera más oración transfiguradora. En la preparación del predicador, lo esencial es la oración. Antes que ninguna otra cosa, debe ser un hombre especializado en orar. Un predicador que no ora es una contradicción, y ha equivocado bien su llamamiento o ha fallado tristemente al Dios que lo llamó al ministerio. Dios quiere hombres que no sean ignorantes, sino que procuren con diligencia presentarse a Dios aprobados. Predicar la palabra es esencial. Las habilidades sociales no deben ser subestimadas y la educación es buena, pero por encima y por debajo de todo, la oración debe ser la tabla principal en la plataforma del que se adelanta a predicar las insondables riquezas de Cristo al mundo perdido y hambriento. El punto débil de la Iglesia institucional está ahí. La oración no se considera como el factor básico de la vida y la actividad de la Iglesia, y en cambio otras cosas, buenas en su medida, ocupan el primer lugar. Lo primero debe ser puesto en primer lugar, y lo primero en la preparación del predicador es la oración. En su ministerio Jesús no dio un lugar secundario ni endeble a la oración. Es lo primero, es algo enfático, destacado, dominante, habituado a orar, de espíritu de oración, dado a largos periodos de solitaria comunión con Dios. Jesús era sobre todas las cosas un hombre de oración. Lo esencial de su vida terrenal, condensada en una sola frase de terminología neotestamentaria, se encuentra en Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
No pidió ser eximido de la carga de la oración, la aceptó gustosamente, reconoció sus exigencias y se sujetó voluntariamente a sus requisitos. Su liderazgo fue preeminente y su oración también. Si no lo hubiera sido, su liderazgo no hubiera sido preeminente ni divino. Si en el verdadero liderazgo no fuera indispensable la oración, entonces no cabe duda de que Cristo hubiera podido pasar sin ella. Pero no lo hizo, y cualquiera de sus seguidores que desee ser eficiente en la actividad cristiana no puede sino imitar a su Señor. Toda habilidad para hablar a los hombres se mide por la habilidad con que el predicador puede hablar con Dios por los hombres. El que no trabaja con la pala en la recámara nunca cosechará en el púlpito. Debe enfatizarse y destacarse el hecho de que Jesucristo enseñó a sus discípulos cómo orar. Este es el verdadero significado de decir la enseñanza de los 12. Debe tenerse presente que Cristo enseñó a los predicadores que enviaba al mundo más acerca de la oración que acerca de la predicación. La oración era el factor más grandioso en la difusión de su evangelio. La oración podía mantenerse y hacer eficientes todos los demás factores. No desprestigiaba la predicación al subrayar la oración, sino que más bien señalaba la extrema dependencia que la predicación guarda respecto a la oración. Martín Lutero declaraba: el oficio cristiano es la oración. Todo muchacho judío debía aprender un oficio. Jesucristo aprendió 2, el oficio de carpintero y el de la oración. El primer oficio atendía a necesidades terrenales, el otro atendía a sus divinos y más elevados propósitos. La costumbre judía consagró al niño Jesús al oficio de carpintero. La ley de Dios lo unió a la oración desde sus años más tempranos y permaneció con él hasta el final. El corazón es el diccionario de la oración. La vida es el mejor comentario sobre la oración y su producto externo es su expresión más absoluta. La oración forja el carácter y perfecciona la vida, y esto necesita aprenderlo a fondo tanto el ministro como el laico, ya que una misma norma se aplica a ambos. Bendito el predicador cuyo púlpito y cuya recámara están muy próximos uno de otro, y que acostumbre transitar entre ambos. No consagrar tiempo a la oración es hacer un pobre papel, no solo en la oración, sino en la vida santa, ya que la oración y la vida santa están tan unidas que nunca podrían dividirse. Un predicador o un cristiano pueden vivir vidas decentes y religiosas sin oración secreta, pero la decencia y la santidad son dos cosas muy diferentes, y esta última solo se obtiene por medio de la oración. La oración debería ser el complemento indispensable de todo esfuerzo misionero, y debiera ser el único equipo del misionero cuando sale a su campo de labor, para hacerse cargo de sus delicadas y serias tareas. La oración y las misiones van juntas. Un misionero que no ora es un fracaso antes de salir, mientras está fuera y cuando regresa a su país de origen. Un comité misionero que no ora también debe aprender la lección sobre la necesidad de la oración. Las revelaciones que Dios da a aquel que tiene un espíritu de oración van mucho más allá de los límites de la oración. Dios se compromete a contestar las oraciones específicas, pero Él no se detiene allí. Él dice: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Piensa en ese notable compromiso que Dios adquiere con aquellos que oran. Ordénenme. Literalmente se coloca a las órdenes de los predicadores que oran y de la iglesia que ora, y esta es una respuesta suficiente para todas las dudas, los temores y la incredulidad. Es una inspiración maravillosa para hacer la obra de Dios a su modo, lo cual significa hacerla en oración. Todos los hombres de Dios que han sido llamados al ministerio tienen el privilegio de extender sus oraciones hacia regiones que ni las palabras ni los pensamientos pueden ir, y pueden esperar como resultado de sus oraciones y más allá de sus oraciones a Dios mismo, y luego, como algo añadido, cosas grandes y asombrosas que nunca han conocido. La verdadera oración del corazón, la oración de la vida, la oración en el poder del Espíritu Santo, directa, específica, ardiente, simple, esta es la clase de oración que pertenece legítimamente al púlpito.
No hay ninguna otra escuela donde aprender a orar en público que en privado. Los predicadores que han aprendido a orar en su cámara dominan el secreto de la oración en el púlpito. No hay más que un breve paso desde la oración secreta a la oración efectiva y vital del púlpito. Una cámara cerrada hace que la oración desde el púlpito sea fría, formal, carente de espíritu. Predicador, estudia cómo orar, pero no lo hagas estudiando las formas de oración, sino asistiendo a la escuela de oración sobre tus rodillas delante de Dios. Aquí es donde aprendemos no solo a orar delante de Dios, sino a orar delante de los hombres. El que ha aprendido el camino a su cámara ha descubierto la forma de orar cuando sube al púlpito. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Predicar es la tarea más sublime que un hombre puede hacer, y la oración va de la mano con la predicación. Predicar es una obra grandiosa, elevada. Predicar es una obra que da vida, que siembra la semilla de la vida eterna. Ojalá que podamos hacerlo bien, que podamos hacerlo según la voluntad de Dios, que podamos hacerlo con éxito. El Evangelio de Jesús carece de gusto y de vida cuando es anunciado por labios que no oran o manejado por manos que no oran. Sin la oración, la doctrina de Cristo degenera en ortodoxia muerta. La doctrina predicada sin la ayuda del Espíritu de Dios, que solo llena los mensajes del predicador mediante la oración, no es más que una mera conferencia, sin vida, sin farra, sin fuerza. No vale más que un activo racionalismo o un meloso sentimentalismo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fue el propósito definido y anunciado en el ministerio apostólico. El reino de Dios espera de la oración. La oración da alas y poder al Evangelio. Por la oración se mueve hacia adelante con velocidad y fuerza conquistadora. El predicador de la Biblia ora, está lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, lleno de fe. Tiene fe en Dios, fe en el Hijo de Dios, su Salvador personal, y tiene fe implícita en la palabra de Dios. No puede sino orar. No puede sino ser un hombre de oración. El aliento de su vida y las pulsaciones de su corazón son la oración. El predicador de la Biblia vive por la oración. Ama en oración, predica por la oración. Sus rodillas doblegadas en el lugar de oración secreta hacen propaganda de la clase de predicador que es. Es relativamente fácil que los predicadores resulten tan absorbidos por los asuntos externos y materiales de la Iglesia que pierdan de vista su propia alma. Olviden lo necesaria que es la oración para conservar viva su propia alma para Dios, y pierdan la dulzura interior de la experiencia cristiana. La oración que enriquece nuestra predicación debe ser una oración rica. El carácter de nuestra oración determinará el carácter de nuestra predicación. La oración da forma a la predicación, la hace fuerte y la da unción. En todo ministerio valioso, la oración ha sido siempre una tarea seria, presagio de bendiciones. Solo el corazón puede aprender a orar en la escuela de oración. No hay dones, ni aprendizajes, ni esfuerzos mentales que puedan reemplazar el fracaso en la oración. Ni la sinceridad, ni la diligencia, ni el estudio, ni todo el servicio social suplen su carencia. El hablar a los hombres sobre Dios podrá ser algo grande y muy recomendable, pero hablar a Dios sobre los hombres es aún más valioso y necesario. El poder de la predicación bíblica no reside simplemente o solamente en una extrema devoción a la palabra de Dios, en un celo apasionado por la verdad de Dios. Todas estas cosas son esenciales, valiosas y beneficiosas, pero encima de todas esas cosas debe estar el sentido de la presencia divina, una conciencia del poder divino del Espíritu de Dios en el predicador y sobre él. Debe tener una unción, debe recibir el poder, el sello del Espíritu Santo para la gran obra de la predicación que le haga semejante a la voz de Dios, dándole la energía de la diestra de Dios, de modo que el predicador pueda decir: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. El poder de lo alto puede encontrarse en combinación con todos los recursos del poder humano
pero no debe confundirse con ellos, ni depende de ellos, ni debe ser excedido por ellos. No importa qué don, talento o fuerza especial tenga un predicador, este no debe ser considerado lo esencial, ni siquiera destacado. Debe ser escondido, perdido, encubierto por este poder de lo alto. Las fuerzas del intelecto y la cultura pueden estar todas presentes, pero sin este poder interior dado del cielo, todo esfuerzo espiritual es vano y no tiene éxito. Incluso si carece de otros talentos, si tiene este poder de lo alto, el predicador no puede sino triunfar. Es la fuerza esencial, vital y más importante que un mensajero de Dios debe poseer para dar alas a su mensaje, para poner vida en su predicación, para capacitarlo para anunciar la palabra con aceptación y con poder. Esta unción del santo libera la predicación de la sequedad y de la superficialidad y le confiere autoridad. Es la cualidad básica que diferencia al predicador del Evangelio de otros hombres que hablan en público. Es lo que hace que un sermón sea único, distinto de la formalidad de todo otro conferenciante. Los predicadores de esta época exceden a los del pasado en muchos, probablemente en todos los elementos humanos que hacen el éxito. Están al corriente con la época en aprendizaje, investigación, vigor intelectual, pero estas cosas no aseguran el poder de lo alto. No garantizan una experiencia viva y próspera ni una vida santa. Si en la congregación hay hombres que no oran, eso daña al predicador, le priva de una ayuda inapreciable e interfiere seriamente en el éxito de su labor. ¿Cómo se necesita una iglesia de oración para ayudar a la difusión de la palabra del Señor? La congregación y el púlpito están unidos en esta dedicación a la predicación. Las dos corren parejos. Es una sociedad. Uno debe ayudar al otro y uno puede obstaculizar al otro. Ambos deben trabajar en perfecto acuerdo o de lo contrario producirán serio daño y el plan de Dios respecto al predicador y la palabra predicada será derrotado. Los hombres de la congregación que oran por el predicador son como los postes que sostienen los cables por los que corre la energía eléctrica. No son el poder, ni son los agentes específicos para dar efectividad a la palabra de Dios, pero sostienen los cables por los que el divino poder corre al corazón de los hombres. Dan libertad al predicador, le evitan el esfuerzo excesivo y lo protegen de enredarse con otras cosas. Las oraciones disponen condiciones favorables para la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo no quería carecer de esta importantísima cualidad del predicador del Evangelio, que es la agresividad. No era ningún cobarde, no quería simplemente agradar a su época ni a los hombres, pero necesitaba la oración para que ninguna clase de timidez le impidiera anunciar la verdad completa de Dios o por temor a los hombres, declararla en un estilo apologético y dubitativo. Deseaba alejarse lo más posible de esas actitudes. Su constante deseo y esfuerzo era anunciar el Evangelio con libertad y santa agresividad. Dulce oración, de toda influencia mundanal, elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántas veces recibí mediante ti dulce oración. Dulce oración, al trono excelso de bondad. Tú llevarás mi
Dios que escucha con piedad, creyendo espero recibir divina y plena bendición, y que me ayudes a vivir junto a mi Dios, dulce oración. Dulce oración, dulce oración, aliento y gozo al alma das en este valle de aflicción. Consuelo siempre me serás, tan solo el día cuando esté con Cristo en la celeste Sión. Entonces me despediré feliz de ti, dulce